fecha 19, la semana 19. Acuérdense que el año tiene 52 semanas. Así que vamos a empezar, hermanos. Ahí está la información para que ustedes la vayan llenando. Y nuestro tema de este día, ¿por qué confiar en la palabra? ¿Por qué confiar en la palabra? Y nuestro versículo para memorizar va a ser 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Así que antes de leerlo, usted sabe que la Biblia es el libro más leído en toda la historia. Es el libro de mayor venta en toda la historia. Y es el libro más traducido en toda la historia. Porque es la palabra de Dios. Ahora, lo que nosotros vamos a aprender este día es por qué es la palabra de Dios. Y es la parte donde vamos a empezar. Vamos a tratar de hacerlo que me capten la idea, que ustedes vean lo que está sucediendo aquí. Y acuérdense que lo que está en la línea blanca, ustedes lo van a escribir en su folleto. Así que vámonos adelante. 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Saben? Esta es una parte importante. La Biblia está inspirada en Dios, ¿verdad? No fue un hombre que agarró un libro y se inspiró en el libro. No, Dios inspiró a estos hombres y ellos escribieron este libro, esta palabra. ¿Y cómo es esta inspiración? Bueno, la inspiración de Dios es que tiene el aliento de Dios. Bueno, pastor, ¿y qué es el aliento? ¿Saben? El aliento es algo que está conectado con mi voz. Mi aliento pasa sobre mis cuerdas vocales y hace que vibren, y entonces surge mi voz. Pero si no tengo ese aliento, no hay vida, no hay voz, no hay nada. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es el aliento de Dios. Y no solamente es una buena idea, es la palabra de Dios para nosotros. Fíjese lo que dice el libro de los Salmos 119, versículo 86. El Salmo 119, versículo 86. Este es el resultado que nosotros tenemos de la palabra de aliento de Dios. Dice: todos tus mandatos son confiables. O sea que lo que está diciendo, que en todo lo que está escrito en este libro, en esta palabra, usted puede confiar. Eso es lo que está diciendo David. Así que aquí nos lleva a una pregunta muy importante que necesitamos hacer para estudiar la palabra. Hay una pregunta muy importante que nosotros necesitamos hacernos. Y la pregunta es: ¿por qué puedo confiar en la palabra? ¿Por qué puedo confiar en la palabra? ¿Por qué? Esta es una pregunta muy importante. Déjame decirle que la revista Time la puso 2 veces en su portada. Y la primera fue: ¿qué tan cierto es la Biblia? Esa fue la primera portada de la revista Times. Y la segunda portada le pusieron: ¿la Biblia es un hecho o una ficción? ¿La Biblia es un hecho o una ficción? Déjame decirle que existen pruebas, evidencias y hechos que necesitamos saber para ayudarnos a tomar decisiones en nuestra vida. Así que vamos a empezar con esta pregunta: ¿por qué puedo confiar en la palabra? Y voy a darles 7 razones. Acuérdense que usted tiene su folleto. Y en ese folleto vamos a escribir cada una de esas razones. Y me interesa que las escriban porque sus hijos
les van a preguntar sobre lo que hoy vamos a hablar. Son cosas científicas, arqueológicas, históricas, que es muy importante que usted lo tenga. Así que vamos a ver 7 razones por las que yo puedo confiar en la Biblia. Y la primera razón, hermanos, es que para que la apunten, es precisa históricamente. O sea que la Biblia no solamente es correcta doctrinalmente, teológicamente, no solamente es correcta en los aspectos morales y éticos. La Biblia, la palabra, es la historia verdadera. Está hablando de personas reales, lugares reales, en tiempos reales. Es verdaderamente, históricamente. Eso es la palabra de Dios. Esta palabra es real. Vamos a ver todas estas cosas porque es real. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 18, dice la Escritura, es posible que no lo tengan en la pantalla, pero dice la Escritura, es imposible que Dios mienta. ¿Saben? La única razón por la cual el universo es verdadero es porque Dios es verdad. Dios es un Dios real. Imagínese usted un día que la fuerza de gravedad, ¿qué es la fuerza de gravedad? Es esto, todos los cuerpos, ¿verdad?, son atraídos por la fuerza de gravedad. Pero imagínese que un día, el martes y el miércoles, la fuerza de gravedad, esta fuerza que atrae los cuerpos, no funciona. Nada más funciona martes y miércoles y el resto de la semana no funciona. ¿Qué pasaría con nosotros? Nos íbamos flotando y desaparecíamos en el universo. Pero las leyes matemáticas, hermanos, las leyes de la física, Dios las planteó, Dios las crió. Fíjese lo que dice el Salmo 33, versículo 4. La palabra del Señor es verdadera. No solamente es verdadero, hermanos, acerca de la salvación, es también verdadero acerca de la historia. Y vamos a explicar esa parte de la historia. Por ejemplo, una de las formas en que podemos probar la historia es a partir de testigos, a partir de relatos de testigos oculares. Y un historiador va a tomar esas historias de esos testigos oculares. Por ejemplo, cuando usted nació, alguien hizo un certificado que usted nació y firmaron testigos. Cuando usted se casó, también firmaron testigos. No voy a decir cuando usted se murió porque todavía estamos vivos, pero las personas que se mueren también hacen un acta que testifica que esa persona falleció. Miren, déjame decirles que Moisés estuvo presente cuando el mar se dividió. Josué estuvo presente cuando los muros de Jericó cayeron. Los discípulos estaban presentes cuando Jesús atravesó esas paredes y se mostró con ellos. Físicamente, testigos oculares vieron estas cosas. Mateo lo vio y lo escribió. Juan lo vio y lo escribió. Pedro estuvo allí y se lo mencionó a un hombre llamado Marcos. Lucas, el escritor de Lucas, también lo escribió. Así que, hermanos, tenemos estos relatos de testigos presenciales de que la historia que dice la palabra de Dios, que dice esta palabra, es verdad. La segunda parte de la historia que prueba que sabemos que la Biblia es precisa fue el extremo cuidado como la copiaron. Los copistas, los que copiaron esta escritura, esta palabra, ¿verdad?, estas personas se le llamaban escribas. Eran los escribas los que escribían esta escritura. Pero es como una copia en la máquina de copiar.
ellos no copiaban palabra por palabra. Estos escribas, para hacer este libro, la copiaban letra por letra. Y ellos sabían de todo el Antiguo Testamento cuál era la letra que estaba en el centro. Porque a partir de ahí ellos contaban hacia enfrente y contaban hacia atrás y tenía que ser la misma cantidad de letras. Y si fallaba una, agarraban ese papel o ese papiro o donde se estaba escribiendo y se deshacían de él. Tenían sus reglas, tenían sus parámetros. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que realmente este libro no tiene errores? Lo que se escribió hace 1000 años, podemos comprobar que es real. Miren, cuando vamos a este lugar de Israel, vamos al Mar Muerto. Y los que van a ir a este lugar. Hay un lugar que le llaman Qumran, ahí cerca del Mar Muerto. Ahí fue donde encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Y estos manuscritos tienen todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Y saben, cuando encontraron estos manuscritos, estos escritos que encontraron tienen alrededor como 1000 años de diferencia. Fueron escritos 100 años antes de Cristo. Y después de que fueron descubiertos, encontraron que aquí hay alrededor de 1000 años desde que se copiaron hasta la fecha. Hay como 1000 años. Y si ustedes agarran esos manuscritos, en el Museo de Israel los tienen. Usted puede verlos. De uno de esos libros lo tiene en una manera especial para que no se termine, no se acabe este material. Usted lo puede ver, lo tienen ahí. Es exactamente el mismo libro que está en la Biblia y sin ninguna alteración. Estos escribas sabían hacer su trabajo. Arqueológicamente, hermanos, en la ciudad de Atenas, donde dice la Biblia que el apóstol Pablo estuvo predicando en el Areópago de Atenas. Arqueológicamente, este lugar está ahí. Y les quiero mostrar algunas fotos, ¿verdad? El pozo de Siloé. La escritura dice que Jesús sanó a un hombre ciego. Y existe este lugar, el pozo de Siloé. Ahí está. Físicamente, ahí está. El libro de los Hechos es acerca de historia. Y Lucas era un doctor, era un médico, pero era un historiador. Él escribió el libro de los Hechos. Ese libro habla acerca de 54 ciudades. Menciona a 30 países y 9 diferentes islas. Y todas esas existen. ¿Saben? Por mucho tiempo, los historiadores dijeron que nunca existió Salomón y que tampoco existieron los caballos que dice la Biblia. Porque en ese tiempo dicen que se movían en camellos. Pero en la ciudad de Megiddo, la siguiente fotografía, ahí nos muestra, esta es la ciudad de Megiddo y vamos a ir a esta ciudad. Está en el norte, en el valle de Armagedón. Ese era un centro muy importante. Bueno, en esta ciudad de Megiddo era una ciudad que conectaba la vía Maris y otra carretera que cruzaba. Ese era el cruce importante económico, militar de estos pueblos. Pues en esta ciudad de Megiddo se encontraron miles de caballerizas de Salomón. Y cuando vamos, usted puede ver en la siguiente foto, está un caballo comiendo. Y pusieron nada más una réplica ahí para mostrar los comederos de los caballos.
Esta ciudad existe, es real, está ahí, pero en el pasado decían que nunca existió Salomón, tampoco existieron los caballos. Pero ahora se encontraron en esta ciudad todas estas caballerizas. Las siguientes fotografías, por muchos siglos, hermanos, los historiadores decían que la Biblia era un invento y que la historia de esta cultura, los hititas, era un invento solamente. Pero en 1900, un profesor llamado Hugo Winkler, él descubrió algo y descubrió a esta cultura hitita. Cuando antes habían dicho que no era cierto, que era una mentira, esta arqueología comprueba que esta civilización, esta cultura existió. Hay otras fotografías más que nos pueden mostrar acerca arqueológicamente que existió esta cultura. Hay otra creo que es la última. Así que nosotros vamos a ver, hermanos, ¿por qué puedo confiar en la Biblia, en la palabra de Dios? Y vamos a ver la segunda razón por la que yo puedo confiar en la palabra de Dios. Y la segunda razón que ustedes pueden ver en su pantalla, ¿por qué yo puedo confiar en la palabra de Dios? Es precisa científicamente. Y eso es importante, padres que tienen hijos. Sus hijos les van a hacer preguntas y esto es importante que ustedes lo tengan. Es precisa científicamente. ¿Saben? La Biblia no fue dada para ser un libro de ciencia. O sea que no toma la Biblia usted y de aquí va a ser un cohete. No, no es así. La Biblia no usa el lenguaje científico. Pero en 1600 años la Biblia tardó en escribirse y saben, nunca habló en contra o mal de la ciencia. Hay muchas cosas que la Biblia está diciendo mucho tiempo antes de esas verdades. Dijo este famoso matemático y astrónomo Johannes Kepler, dijo, la ciencia es simplemente ideas de los pensamientos de Dios. Dios establece las leyes de la física y la matemática y luego los humanos las descubren. Eso es la verdad de Dios que no cambia. Es algo que es para siempre. Déjenme decirles que en la ciencia, los libros que se escribieron hace 100 años, ahorita ya los científicos o la ciencia ya no los leen. ¿Por qué? Porque ya no son verdad. Los libros de texto que están usando sus hijos se usaron el año pasado y el próximo año ya no se van a usar. Porque está cambiando. La ciencia cambia constantemente. En París, por ejemplo, está el Museo de Louvre. Es el famoso museo de arte y biblioteca de clase mundial. En la biblioteca de Louvre hay como 3,5 millas de libros de ciencia antigua. 3,5 millas. Imagínense el tamaño de esta biblioteca. Todo lo que estos científicos pensaban hace 500 años que era cierto, ahora esos 3,5 millas cambió. Pero fíjese lo que dice el Salmo 148, no está en la pantalla, pero dice que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida, puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Saben, en 1861 hubo un libro famoso llamado 51 pruebas irrefutables de que la Biblia es un libro, no es un libro preciso científicamente. Y ese libro fue muy famoso.
¿Saben cuál es el único problema? Que 100 años después, ese libro, ningún científico lo usa con fines científicos. Porque cambiaron, descubrieron que no era así. ¿Saben? Miles de años atrás, la ciencia creía que el planeta era plano, que la Tierra era plana. Pero vino después Copérnico, Galileo y Colón, Cristóbal Colón, ¿se acuerdan? ¿Cómo él demostró, Colón, que la Tierra no era plana? Era redonda. Dice que cuando se ponían en la orilla del mar, venía un barco y lo primero que miraban del barco no era el barco completo, era la parte más alta del barco, era lo primero que empezaban a ver, hasta que después miraban todo el barco. De esa manera, él comprobó que la Tierra era redonda. Copérnico y Galileo, científicos que dijeron que la Tierra no era plana, sino que era redonda. En la Escritura, 2600 años antes de estos hombres, en Isaías 40, capítulo 40, versículo 22, tampoco está en sus pantallas, dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. 2600 años atrás, Dios estaba diciendo que la tierra era redonda. Yo creo que muchas de estas personas no leían la Biblia. Ellos creyeron por años y años que la tierra era plana. La cultura griega, por ejemplo, tenían un dios que se llamaba el dios Atlas. Y ellos creían que Atlas era un hombre bien ponchudo, así como yo, bien fuerte, y que estaba cargando la tierra. Eso es lo que ellos creían y lo creyeron por muchos años. Los hindús, por ejemplo, los de la India, ellos creían que 3 o 4 tortugas sostenían la tierra y que esas tortugas estaban sobre una serpiente y que esa serpiente se movía en un mar gigantesco. Y que cuando las tortugas se movían, esa era la razón por la cual había terremotos en la tierra. Esa serpiente se movía en un mar cósmico. Y esa creencia o esa actitud prevaleció por algunos miles de años. ¿Saben? Los egipcios eran una cultura bien desarrollada en las matemáticas, en la física, en la astronomía, en la arquitectura. Pero, ¿saben? Ellos creían que la tierra estaba sostenida sobre 5 pilares. Y Moisés, el hombre que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, él fue el nieto del faraón de Egipto, hijo adoptivo de la hija de Faraón. Así que él fue a las mejores universidades en Egipto. Él aprendió esa ciencia, que la tierra era sostenida por 4 pilares. Pero fíjense lo que dice Job, capítulo 26, versículo 7. Esta es la literatura más antigua del mundo, hermanos. Ustedes tienen en sus manos uno de los libros literales de poesía más antiguos del mundo, y es el libro de Job. Fíjense lo que dice. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio y cuelga la tierra sobre la nada. Se lo voy a leer otra vez. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. ¿Quién le dijo esto a Job? O el que escribió fue Moisés. ¿Quién le dijo estas palabras a Job? ¿Cómo es que Job sabía de esto si no había telescopios? No, la astrología no estaba avanzada como ahora. ¿Quién le dijo a él? Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que la Biblia siempre es verdad. Les voy a decir otra historia de otro hombre que se llamaba Hiparco.
Este científico se hizo muy famoso y dijo que en el cielo había 1220 estrellas. Y se creyeron por muchos años que eran 1220 estrellas. Pero después vino otro, Ptolomeo, y dijo, no, ese Hiparco está loco. Son 1226 estrellas. Y se la creyeron. En un artículo, ahora, dice que las estrellas en el universo son infinitas. No las puedes contar. ¿Saben qué dice Jeremías? ¿Qué dice la Biblia? Jeremías 33:22. No se pueden contar las estrellas del cielo. Yo creo que Ptolomeo nunca leyó la Biblia. Ptolomeo nunca escudriñó la Escritura. ¿Saben que en el pasado se pensaba, había una teoría y se pensaba y se practicaba que las enfermedades de la persona estaban en la sangre? ¿Y saben qué hacían en el pasado? Le extraían la sangre para que sanara. A lo mejor ustedes saben o no, pero así fue como asesinaron al presidente George Washington, al primer presidente de los Estados Unidos. Él se enfermó, estuvo muy enfermo de una neumonía y los doctores no sabían qué hacer y le sacaron sangre para ver si se componía y se decayó más, se enfermó más. La segunda vez le volvieron a sacar sangre, se volvió a decaer, a enfermar más. La tercera vez, donde ya no resistió. ¿Por qué? Por la falta de sangre. Hoy sabemos, ¿verdad?, que la sangre es importante para la vida. Cuando una persona va a ser operada, la van a internar para una operación, lo primero que te van a pedir es ¿qué? Donador de sangre. Necesitas la sangre. Pero fíjense lo que dice Levíticos capítulo 17, versículo 11. La vida de toda criatura está en la sangre. La vida de toda criatura está en la sangre. No queremos decir que la sangre es la vida, ¿no? Porque si una persona muere, pues ponle sangre nueva y vuelve a la vida. No en ese sentido. Pero es esencial para seguir viviendo. Pero la ciencia de ese entonces no leía la Biblia. Y yo creo que hasta la fecha siguen sin leerla. Porque ahora están inventando cada cosa. En el libro de Proverbios capítulo 30 versículo 5 dice, las palabras de Dios son todas puras. Las palabras de Dios son todas puras. Las de nosotros no son puras, hermanos. Pero toda la palabra de Dios es pura. Salmos 12 versículo 6 dice, la palabra del Señor son puras, son como la planta refinada 7 veces purificada en el crisol. Ahora sabemos que podemos confiar en la palabra, porque la palabra es precisa históricamente, y la arqueología lo confirma y es precisa científicamente. Ahora, otra de las cosas, ¿por qué yo debo de confiar en la palabra? Esta es la tercera. Podemos confiar en la palabra porque es precisa proféticamente. Hay 300 profecías acerca de Jesús, el Mesías. Y estas se dijeron todavía 1000 años antes de que el Mesías llegara. ¿Cuándo iban a ser? ¿Dónde iban a ser? ¿Quién iban a ser sus padres? ¿Dónde iba a morir? ¿Quién lo iba a traicionar? Todas estas profecías estaban registradas por los profetas y se cumplieron en un solo hombre. Fue Jesucristo. Así que cualquier individuo que hoy se levante y les diga, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, pues cualquiera lo puede hacer, pero no se puede comparar con lo que es Cristo.
Nosotros no escogemos dónde nacemos. No escogemos dónde morimos. Pero esas 300 profecías fueron escritas para hablar de un solo hombre. ¿Saben? 1000 años antes de que los romanos pensaran acerca de la crucifixión, David, el segundo rey de la nación judía, él describe cómo era morir en la crucifixión. ¿Y cómo es que David sabía eso? Porque únicamente Dios se lo podía haber dicho. La Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que David habló de parte de Dios. En aquel tiempo, hermanos, los profetas no querían ser profetas. ¿Saben por qué? Porque lo que él dijera se tenía que cumplir. Él era la ley. Si no se cumplía, ¿sabe qué es lo que le pasaba a este profeta? Lo declaraban profeta falso. ¿Y qué le hacían a un profeta falso? Lo mataban. Hoy tenemos un montón de personas, de charlatanes que se dicen llamar profetas. Son unos charlatanes, hermanos. Jesús dijo en Mateo 26:56, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de la profecía registradas en las Escrituras. Porque todas las cosas se tienen que cumplir como Dios lo predijo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Juan dice, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo lo que tiene que suceder sin demora. Hermanos, vamos a ver la cuarta razón por qué confiar en la palabra. Es temáticamente unificada, uniforme. ¿Y qué queremos decir con esto, hermanos? Tiene el tema a través de todo el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿De qué está hablando la Biblia? Habla de un solo tema, la redención. Desde Génesis hasta el final. ¿Y quién es la figura principal? No es ni Mahoma, ni es nadie. Es solamente la figura principal, es Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro temático unificado. ¿Saben cuántos años tardó en escribirse la palabra? 1600 años. Desde su primer libro hasta el último libro. 40 hombres escribieron la Biblia en 3 continentes, Europa, Asia y África. 40 hombres en 3 idiomas, hebreo, griego y algunas porciones de arameo. ¿Saben? Estos 40 hombres no se conocieron. En 1600 años escribió este libro. Estos hombres ni se conocieron. Juan no conoció a Moisés. Juan, el escritor de Apocalipsis, no conoció a Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y sin embargo, no se contradicen. Entonces, ¿cómo creemos que todos tienen la misma historia? Aún de muerto, hermanos, aún de muertos, esta historia es real. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, Jesús dijo, Jesús lo guió por los escritos de Moisés. Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y de todos los profetas, dice este pasaje.
explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él. Si usted está entendiendo este pasaje de Lucas 24:27, no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento, porque Jesús todavía estaba vivo y todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Él estaba hablando acerca del Antiguo Testamento. Él estaba diciendo que a través de las Escrituras, y les explicó, dice, están hablando de mí mismo. La historia del Antiguo Testamento es acerca de Jesús desde principio a fin. Así que esas personas o esas religiones que rechazan a Cristo como Salvador, realmente están como los científicos. No conocen o no aceptan este libro. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. O sea, en las Escrituras está diciendo Juan que señalan a Cristo. Vamos a ver, hermano, 2, 3 más. La quinta manera que puedo confiar en la palabra es porque es confirmada por Jesús. Es confirmada por Jesús. En Mateo 5:18, Jesús dijo, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto ni una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Jesús mira la Escritura y dice, se va hasta que se cumpla la palabra, hasta que todo lo que Dios dijo se cumpla en este mundo. Dijo en Juan 10:35, la Escritura son siempre verdades. En otras palabras, Jesús reclamó la verdad de la palabra. Cuando Jesús habla de la palabra, no solamente estuvo hablando de la poesía y de la historia, habla acerca de algo muy importante. Jesús está hablando de que este es el libro que cambia las vidas de las personas. En Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra y la obedecen. O sea, no solamente leerla como una poesía, es obedecerla, porque Dios la escribió para cambiar nuestras vidas. Y aquí podemos encontrar, hermanos, una lista de algunas personas y lugares que la palabra habla acerca de lo real. Y Jesús también confirma que sus enseñanzas fueron reales. ¿Saben? Jesús creía en las profecías. Habló de todos los profetas, de lo reales que fueron. Habló acerca de lo real que fue Daniel. Jesús creyó en Noé y en el diluvio de ese tiempo. Él habló del diluvio. Él creyó en Adán y Eva y las decisiones que tomaron. Jesús creía en la tragedia de Sodoma y Gomorra y lo que ocurrió allí. Él creía en Jonás y lo que pasó en la vida de Jonás. De hecho, utiliza algunas de estas historias como ejemplo que iban a suceder en su resurrección. Si Jesús creyó que Jonás existió, yo también lo creo. Yo no sé cómo Dios preparó ese pez tan enorme que se tragó a Jonás y estuvo por 3 días Jonás ahí. Yo no sé, pero la Biblia lo dice, Dios lo dijo y yo lo creo. Un escritor, Agustín, dijo, si crees en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta, no es en la Biblia en lo que estás confiando, sino en ti mismo. 2 cosas más, hermanos.
La palabra ha sobrevivido a todos los ataques. Dos cosas más. Esta es la sexta. La palabra ha sobrevivido a todos los ataques. En Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Lo único que va a durar para siempre es la palabra de Dios. Levante su mano. ¿Quién de ustedes oyó la historia de Voltaire? Levante su mano. Los que nos ven en línea. Bueno, Voltaire era un filósofo francés. Era muy brillante, muy inteligente, pero él era ateo. Y escribió varios tratados burlándose de la palabra. Y Voltaire hizo una declaración muy famosa y dijo: en 100 años este libro va a ser olvidado. Saben, después de 100 años el mundo ha olvidado a Voltaire. Cuando él murió, su casa fue comprada por la Asociación de la Biblia en Francia y la usaron como un lugar para tener las Biblias y también venderlas. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25, dice: la hierba se seca y la flor se cae. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Miren, el edificio más alto aquí en Des Moines, Iowa. Si yo me voy a ese edificio más alto y digo: yo no creo en la fuerza gravitacional, o sea, la fuerza que les decía, esta que atrae los cuerpos, ¿verdad? No creo. Pero me voy a subir al edificio más alto y me voy a dejar caer de ahí. Y ya cuando estás para tocar el piso, salió una persona, asomó la cabeza y te preguntó: ¿cómo vas, Mario? ¿Qué le diría? Hasta ahora estoy bien. ¿Saben? Esa es la manera en la que muchas personas están viviendo sus vidas. Dios te da la completa libertad de rebelarte contra Él toda tu vida. Pero eso no es el fin de la historia. Vamos a hablar, hermanos, la última parte. ¿Por qué yo debo de creer, de confiar en la palabra? Tiene un poder de transformación. Déjame decirles, les voy a ser sinceros. Yo conozco senadores, legisladores, he hablado con ellos. Pero déjenme decirles algo que hay en mi corazón. Si yo pensara que las leyes humanas pueden cambiar al ser humano, pueden cambiar el comportamiento del ser humano, ¿saben? Yo me lanzaría para ser un político. Pero no tengo fe en la política. Porque las leyes que establecen no van a cambiar a un hombre que tiene un corazón de racista. No lo van a cambiar. Las leyes que se establecen no van a cambiar el corazón de un criminal. Las leyes que se establecen no están cambiando la pobreza en el mundo. Porque el problema no se trata de dinero, el problema se trata del corazón de las personas. Y el único libro que sí puede cambiar nuestras vidas es la palabra de Dios. Ese sí los puede cambiar. Por eso es que no me lanzo, hermanos, ni me propongan. Bueno, hablemos de la palabra. He invertido mi vida, hermanos. He invertido mi vida en el trabajo de cambiar vidas y lo he visto. Especialmente en mi familia y como ministro. La palabra de Dios sí cambia a las personas. Tiene un poder que nadie lo puede tener. En el libro de Juan, capítulo 8, del 31 al 32, dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad,
y la verdad te va a hacer libre. Todo lo que te dice el internet, ¿tú lo crees? Pues no. Lo que te dice la televisión, ¿tú lo crees? Tampoco. Lo que te dicen los periódicos, las revistas, ¿tú lo crees? Pues no. Todo lo que te dicen de mí, ¿tú lo crees? Pues tampoco. Entonces, ¿por qué pasamos más tiempo leyendo y estudiando tantas mentiras que no son verdad? Esta es una pregunta fundamental. ¿Cuál será la autoridad final de tu vida? Y tú es el que tienes que decidir. Y yo le digo a usted que tome una decisión en su vida. ¿Cuál es la autoridad en su vida? ¿Vas a escuchar lo que dice la verdad de Dios? ¿O vas a escuchar la opinión del público? ¿O vas a escuchar tus propios sentimientos? ¿Cuál va a ser la autoridad de tu vida? ¿Dios o tú? Este es el libro, hermanos, hermanas, amigas, amigos. Este es el libro que si no fuera verdad, usted y yo estuviéramos en serios problemas. Mi salvación depende de este libro, de lo correcto de este libro. Y también tu salvación depende de este libro si lo practicas y lo vives. Este libro te dice, tu vida no es un accidente. La ciencia sí te lo dice, o no te dice nada. Este es el libro, hermanos, que te dice que tu vida tiene un propósito. La ciencia no te dice nada al respecto. Este es el libro que nos está diciendo que Dios nos crió para amarnos. Este es el libro que nos está diciendo que Dios perdona nuestros pecados, que Dios sana nuestras heridas, que Dios nos cambia, que Dios nos restablece, que puedes tener un propósito en la vida y puedes tener un lugar en el cielo. Para terminar, voy a leer estos dos pasajes. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O eres un transformista o te estás conformando con la cultura de este mundo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El último pasaje en Colosenses 3:16 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con todas sus riquezas. Así que lo que acabamos de ver ahora nosotros, hermanos, a través de este mensaje, a través de este entrenamiento, ¿por qué puedo confiar en la palabra? Vimos 7 cosas y son importantes porque sus hijos se las pueden preguntar. Voy a hacer una oración y después de esta oración, si alguien quiere entregar su vida a Cristo, venga al frente. Si alguien quiere tomar su decisión de que la palabra sea la autoridad en su vida, entregue su vida a Jesús. Yo tenía 12 años cuando entregué mi vida a Cristo y hasta ahorita no me arrepiento. 12 años.